Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido una semana hermosa, bendecida en el Señor. Y le agradecemos su audiencia una vez más en nuestro segundo programa del programa, y valga la redundancia, Conversando con Dios. Espero que les sea de bendición. Así que vamos a orar un momentito para darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Padre celestial, Padre amado, Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios del cielo y de la tierra, amado Dios. Y te queremos dar gracias, Señor, por darnos un día más en tu presencia, un día más, Señor, con tu bendición y un día más, Señor, que nos permites llevar, Señor, tu palabra a través de este programa Conversando con Dios. Te pido, Señor, que esta palabra que tú has entregado, Señor, para llevar hoy, tú, Señor, le des fruto, la fructifiques en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que sea de bendición, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer, Padre Santo, de manera, Señor, que continuemos caminando contigo, conversando contigo, mi Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Glorioso es nuestro Señor. Y pues vamos al grano, ¿no? A lo que vinimos, como se dice por ahí. La semana pasada pues estuvimos hablando de la sed, de la necesidad que tiene el hombre de Dios, de encontrarse con su Dios. Amén. Y utilizamos como ejemplo la escena del siervo que brama por las corrientes de agua, que encontramos en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Hoy vamos a continuar con esa línea, en la línea de la sed que tenemos por encontrarnos con nuestro Señor. Antes de continuar, si me encuentran mi voz un poco rara, estoy alérgica hoy, así que me disculpan. Pero vamos a comenzar con una pregunta. Y la pregunta es sobre la humanidad de Jesús. ¿Alguna vez te has cuestionado, has levantado una interrogativa sobre la humanidad de nuestro Señor Jesús? ¿Te has preguntado quizás cómo a través de esta se identificó con nosotros, aunque sin pecado? Los evangelios nos hablan claramente sobre eso. Las escrituras nos dicen que Jesús sufrió cansancio, Jesús sufrió sed, sufrió hambre, tuvo necesidad de dormir, como nosotros. Y Jesús también sufrió persecución. Quizás tú en algún momento te has sentido perseguido. Y sabemos que los tiempos tienen que cumplirse y la persecución va en aumento, ¿no? Cada día se hace más presente, más, latente, la persecución para nosotros los hijos de Dios, para su iglesia. Pero el punto que quiero traerte es que nuestro Señor estuvo dispuesto a experimentar todas estas cosas hasta llegar a la muerte por ti y por mí. Y también quiero comentarte que experimentando necesidades tan básicas como el hambre, como la sed, cosas que son totalmente humanas, el Señor mediante eso le fue de utilidad su humanidad para acercarse al hombre y llevar el evangelio de salvación, llevar su evangelio poderoso. Y uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad?, sobre el ministerio de Cristo y tratando esto de la sed, es el muy conocido capítulo 4 de Juan, donde se encuentra Jesús y la mujer samaritana. Es un capítulo súper conocido en la iglesia del Señor. Y el capítulo se abre del versículo 1 al 6, hablando sobre la travesía de Jesús desde Judea hasta llegar a Galilea, pero atravesando por Samaria. Perdonen.
Dice que Jesús se movió de donde estaba para Judea para ir a Galilea por evitar un choque con los que estaban diciendo que Jesús bautizaba más que Juan, más discípulos que Juan. Pero el Señor es sabio en todas las cosas. Él es el único verdaderamente sabio en todas las cosas y Jesús dijo, me voy a Galilea. Pero atravesó por Samaria. ¿Y qué ocurre? Que llegando a Samaria llegó a una ciudad, la que se llama Sicar, según nos presenta el Evangelio en el capítulo 4, y dice que se sentó junto al pozo. Llegó cansado nuestro Señor. ¿Cuántas veces tú te has sentido así, cansado, agotado? Que lo que quieres es llegar y tirarte que no te hablen, que no te miren, tú no quieres saber de nada. Bueno, nuestro Señor llegó cansado, pero Él tenía algo que venía por ahí, que Él iba a atender. Y dice que la escritura que el Señor llegó como a eso del mediodía según el horario judío. Así que imagínense, en pleno sol, como decimos los puertorriqueños, en pleno sol. Y el Señor llega y se sienta en este pozo o cercano al pozo. Y el Señor estaba solo porque nos dice en el versículo 7 al 9 que los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. So, el Señor se encontraba solo. Y de repente, eso lo voy a añadir yo, llega esta mujer, una mujer de Samaria, a sacar agua del pozo. Y el Señor inmediatamente, único como Él es, inmediatamente le dijo, dame de beber. Y es aquí donde la historia, ¿verdad? Según va transcurriendo y lo vamos a estar viendo, la conversación entre ellos, esta historia toma un giro vital, esta historia toma un giro súper crucial, tanto para la mujer de Samaria como para nosotros. Un detalle importante aquí es que tan pronto Jesús dijo, dame de beber, la mujer inmediatamente reconoció que Jesús era judío y le cuestionó, ¿por qué me pides de beber si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? O sea, estas dos razas o estos dos grupos, porque sabemos pues que los samaritanos eran judíos mixtos, no se relacionaban entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estamos viendo en esta escena que Jesús, único como es Él, está rompiendo barreras culturales y raciales. Culturales porque en ese tiempo los hombres no acostumbraban hablar en público con mujeres que le eran desconocidas. Y segundo, como ya mencioné, las razas, estos dos grupos no se relacionaban entre ellos. ¿Y qué nos muestra aquí el Señor? Porque todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Dios no hace nada por hacer. Entonces, el Señor nos está mostrando aquí que no todo lo que en algún momento, en algún tiempo, en alguna época, la sociedad aprueba y vea bien, está o va a ser aprobado, avalado por nuestro Dios. Al contrario, lo que la sociedad tiende a aprobar está muy lejos de lo que Dios avala. Así que vamos un momentito al versículo 10, porque aquí es donde la cosa, ¿verdad?, se pone buena, como decimos. Y cuando ella le dice a él esto de que ¿por qué me pides agua si los judíos y los samaritanos no nos relacionamos? El Señor le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que ella no entendió lo que el Señor le estaba hablando. Jesús buscaba levantar en ella interés por la persona de Él, quién Él es, y qué podía darle, qué podía entregarle. Sin embargo, ella pues no comprendió. Y por el contrario, se fijó en la dificultad. Se fijó en que Jesús no tenía con qué sacar agua. Se fijó en que el pozo era muy hondo. Y no solamente queda ahí, sino que en el versículo 12
cuestiona a Jesús y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, ella pasó a comparar a Jesús con el patriarca Jacob, o a contrastar la persona de Jesús con la del patriarca Jacob. ¿Notes esto familiar, amado amigo que me escucha, amado hermano que me escuchas? Porque yo considero que sí, que nos debe de ser muy familiar, porque más de lo que nosotros podamos creer o admitir, el hombre tiende a comparar, a cuestionar la grandeza de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo comparamos, lo contrastamos con las cosas que para nosotros son grandes, las cosas que para nosotros son extraordinarias, fuera de este mundo, como decimos. Lo comparamos con cosas, objetos, lo comparamos con personas, lo comparamos con filosofías, lo comparamos con la inteligencia humana. Y de todas estas cosas, ¿cuál es la verdad del hombre? El hombre tiende a ser ídolo de todas estas cosas. Pero continuemos la historia. En el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose a la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, Jesús insiste en presentarle lo sublime de lo que él tiene para ella. Y es entonces, si miramos el versículo 15, que a la insistencia de Jesús, ella dice, o sea, procede y le responde, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Pero todavía la mujer sigue en lo terrenal. Vamos a ser claros en esto, ¿verdad? Vamos a ser justos. Ella todavía no había captado lo que el Señor le estaba diciendo cuando Él le ofrecía agua viva. Ella no comprendía que el Señor le estaba hablando de algo espiritual. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para abrirle el entendimiento, Él le dice, y ya vamos por el 15, llama a tu marido. ¿Qué produce esto? ¿O qué busca el Señor? El Señor busca darle entendimiento. El Señor busca que ella pueda comprender que lo que el Señor le está hablando no es algo terrenal. Y sabemos la historia. Ella le responde que ella no tiene marido y el Señor le dice, la verdad has dicho, y viene el desglose de la situación de esta mujer. Pero yo quiero que quitemos un momento la vista de eso en el sentido de señalamiento de la vida de esta mujer. Yo quiero que nos enfoquemos en nosotros. Si fuéramos nosotros ella, ¿qué pasaría cuando estamos ahí frente al Señor? El Señor va a hacer que tomemos un vistazo a nuestra vida para que podamos entender la gran necesidad que tenemos de Él. La gran necesidad que tenemos de recibir ese don de Dios, esa agua viva que solamente nuestro Señor nos puede ofrecer. Yo creo, yo me imagino, y usualmente cuando estoy predicando, yo le digo a los hermanos, a los que les estoy llevando palabra, preparen la maleta porque nos vamos de viaje. Porque cuando yo leo la escritura, cuando yo estudio la palabra, a mí me gusta como que remontarme a esos tiempos. A mí me gustaría estar literalmente allí, no sé, ser un pajarito en un arbolito, algo que yo pudiera observar la escena con mis propios ojos. Siempre es algo que yo vivo, no le puedo explicar más de ahí. Pero de todas maneras, yo creo que esta mujer, hasta este punto de la conversación, esta mujer tiene que haber quedado sorprendida de lo que le dice el Maestro, nuestro Señor. Yo creo que ella tiene que haberse quedado, como decimos, atónita,
ante lo que el Señor le habla. Y yo creo que nosotros, si hubiésemos sido la conversación con nosotros, nos hubiésemos quedado igual de atónitos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que esta historia se hace vital para nosotros? Bueno, primeramente yo creo que podemos decir, todos podemos decir, que de alguna forma nosotros nos identificamos con esta mujer samaritana. De alguna forma, si somos honestos y nos examinamos, vamos a decir que de alguna manera sí, yo me puedo identificar con esta mujer. Así que es necesario no solo que nosotros evaluemos nuestra vida, sino que en esta conversación, en esta escena que estamos viendo en el capítulo 4 de Juan, nosotros entendamos que el Señor está derrumbando, y escúchenme, derrumbando dos grandes y terribles fortalezas que dominan la mentalidad humana cuando de acercarse a Dios se trata. Vuelvo y repito, Dios en este capítulo podemos discernir, podemos absorber que en este trato el Señor está derrumbando dos grandes fortalezas y terribles fortalezas a la misma vez que dominan la mentalidad humana cuando de acercarse a Dios se trata. Primeramente, quiero decirte que dejando a un lado, independientemente de cómo vivamos, nosotros, una de esas fortalezas es que podemos pensar que nos podemos justificar delante de nuestro Dios sin necesidad de rendirnos a Jesucristo. Segunda fortaleza, pensamos que podemos o que debemos corregir nuestra vida antes de acercarnos al Señor. Eso es imposible, hermano. Ni nos podemos justificar nosotros por nosotros mismos, ni nos podemos corregir la vida por nosotros mismos. Independientemente si tú tienes una vida, digamos, excelente, si tienes una vida de una alta moral, si tienes una vida, como dice el dicho, que haces el bien sin mirar a quién. Sin Cristo no nos podemos acercar a Dios. No nos podemos justificar ante el Padre. La realidad, mi hermano y mi amigo, es que nos es necesario rendirnos al Señor. Y en ese momento es cuando nosotros vamos a experimentar el perdón de nuestro Dios. Y es cuando vamos a experimentar ser justificados. Y es cuando vamos a experimentar que la vida nuestra comienza a ser transformada. Esa sed, esa necesidad van a ser saciadas. Jesús nos va a dar de su don, de su agua viva. Una nueva vida mediante el Espíritu Santo, porque naceremos de nuevo. Las Escrituras nos lo muestran de esta manera. El nuevo nacimiento. Allá el Señor, hablando con Nicodemo en el capítulo 3, le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, que nos es necesario. Y Nicodemo no entiende cómo es posible que un hombre nazca de nuevo. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se hace la famosa pregunta. Entonces el Señor responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que el Señor aquí nos está hablando cuán importante es para nosotros este nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 7 de Juan, el Señor, hablando del agua viva del Espíritu, dice, si alguno, estoy en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Ese es el Espíritu de Dios, que cuando nosotros venimos al Señor,
viene a morar en nosotros y nos sella como propiedad de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios eterno. Así que como la mujer samaritana, yo quiero decirte, mi hermano, conversa con Dios. Llégate a Él, llégate al pozo y habla con nuestro Señor para que Él te dé de su agua viva. Llégate al pozo, sea que hayas nacido de nuevo, pero necesitas entendimiento o necesitas fuerzas para continuar en este camino con Él. Sea que buscas acercarte, pero titubeas, porque eso también ocurre. Llégate al Señor, el Espíritu Santo, el Señor te va a dar agua viva. Solamente tienes que dar el paso, llegarte hasta el pozo. Encuéntrate con Jesús. Él te dará de su agua viva, de su Espíritu Santo, una nueva vida, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo se hará presente en ti para ayudarte, para guiarte, para sostenerte, para darte entendimiento, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando nos rendimos a Jesucristo, viene a morar en nosotros. Así que esa es la palabra que hoy, en nuestra primera parte, porque este capítulo 4, pues, he tenido que dividirlo en dos partes, pero hasta aquí hoy quiero dejarte el pensamiento. Llégate hasta el pozo, habla con el Señor, conversa con Jesús y Él te dará de su agua viva. Espero que esta palabra haya sido de edificación, haya sido de alimentación a tu espíritu, a tu alma, haya sido, como yo digo, un detallito más que el Señor pone en tu camino, en tu vida, para que sigas caminando con Él, para que sigas manteniendo el paso. Y como dije la semana pasada, si no has llegado, acércate, llégate al pozo y encuéntrate con Jesús. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre amado, Señor, te damos la gloria y te damos la honra por esta palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que esa agua viva de tu Espíritu Santo, Señor, ministre a nuestro ser, ministre a nuestro espíritu y nos ayude a mantenernos, Señor, con los ojos puestos en ti, mi Señor, caminando fielmente al lado tuyo, mi Señor. Y aquellos que están titubeando por llegar, Señor, anímales. Impúlsales, Espíritu Santo, que lleguen prontamente, que conversen con Jesús, que reciban a nuestro Señor y a su Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hasta aquí hemos llegado hoy. Quiero dejarles con mi número de teléfono para el ministerio Casa Viva Hebreos 3:6, auspiciador del programa Conversando con Dios, y mi número es el 813-230-2280 y nuestro email es somosucasa@gmail por si desean escribirnos una nota. Pero no quiero despedirme sin dejarte con el lema: tu mejor tiempo es aquel que pasas conversando con Dios. Hasta la próxima semana y Dios los bendiga.